Hablemos de los descansos laborales. Hola a todos, hoy traemos un tema que aunque suene cotidiano, es clave para nuestro bienestar, nuestro rendimiento y hasta para nuestra salud mental, los descansos laborales. Sí, ¿y qué tema más necesario? Porque si hay algo que todos tenemos en común, es el que trabajamos ya sea en una oficina, en un colegio, en una tienda o desde la casa. Y muchas veces nos cuesta parar. Exactamente, vivimos en una época donde parece que descansar está mal visto, como si fuera un signo de flojera. Hay una especie de competencia por quién trabaja más horas, quién responde más correos, quién se queda hasta más tarde. Sí, y eso es algo que se ha vuelto muy cultural. Muchos crecimos escuchando frases como el que trabaja duro llega lejos o el descanso vendrá después. Pero si lo pensamos, ¿de qué sirve llegar lejos si terminas agotado, estresado o sin salud? Tal cual, en realidad descansar no es rendirse, es recuperarse. Es lo que permite seguir adelante con energía y claridad mental. Y no solo es una necesidad biológica, también es un derecho laboral. Hay leyes que protegen nuestros tiempos de descanso, pero muchas veces no lo conocemos o no lo aprovechamos como deberíamos. Exacto, a veces ni siquiera sabemos que tenemos derecho a cierto descanso o a pausas dentro de la jornada. Y lo peor es que muchas empresas no fomentan una cultura del descanso saludable, sino más bien de la productividad a cualquier costo. De hecho, es muy común ver gente que come apurada frente al computador o que se lleva trabajo a la casa y termina revisando correos a las 10 de la noche. Sí, o que siente culpa por tomarse 5 minutos para tomar un café o estirarse, como si parar un rato fuera algo malo. Y eso es lo que queremos cambiar con este episodio. Queremos hablar de por qué los descansos son tan importantes que dice la ley sobre ellos. Y también cómo podemos aprovecharlos mejor para trabajar con más equilibrio y bienestar. Además, vamos a conversar de lo que pasa cuando no descansamos, cómo se refleja en el cuerpo, en la mente, en el ánimo e incluso en las relaciones con los demás. También vamos a conocer sobre las opiniones que dicen algunos de los profesores o inspectores del colegio. Porque al final, el descanso no solo mejora el rendimiento laboral, sino también la calidad de vida. Uno nota la diferencia cuando llega al trabajo descansado y de buen humor, versus cuando llega cansado y con sueño acumulado. Y lo más importante es que muchas veces el problema no es solo la cantidad de descanso, sino la calidad. Podemos tener un rato libre, pero si lo pasamos mirando el celular o preocupados por el trabajo, no descansamos realmente. Totalmente, descansar no es solo dejar hacer las cosas, sino desconectarse mentalmente, darle al cuerpo y a la mente la oportunidad de resetearse un poco. Y ojo, no se trata solo del almuerzo o de la siesta, también hay micropausas durante la jornada, que pueden hacer una gran diferencia. Levantarse a caminar, tomar agua, estirarse, respirar profundo, cosas pequeñas, pero que el cuerpo agradece. A veces esas pequeñas pausas son las que evitan dolores, estrés o errores, por ejemplo. A veces esas pequeñas pausas son las que evitan dolores, estrés o errores. Por ejemplo, yo cuando trabajo muchas horas seguidas frente al computador, empiezo a equivocarme más o me duele el cuello. Si me levanto un rato, todo mejora. Eso es clave. Hay estudios que muestran que una persona que hace pausas regulares durante su jornada rinde más y comete menos errores que alguien que trabaja sin parar. Pero claro, muchas veces no lo aplicamos porque pensamos, no tengo tiempo para descansar. Y esa frase es una trampa, porque si no descansamos terminas trabajando más lento y con menos energía. Exactamente. Es como cuando un auto se recalienta, si no paras a enfriar el motor, al final te quedas varado. El cuerpo humano funciona igual. Y algo que también queremos destacar hoy es que el descanso no es igual para todos. No todos necesitamos el mismo tiempo, el mismo tipo de pausa, ni las mismas cantidades de tiempo. Sí, y hay personas que se relajan escuchando música, otras conversando, otras moviéndose. Lo importante es reconocer qué tipo de descanso nos funciona mejor y hacerlo parte de la rutina. Y también está el factor emocional. A veces los descansos porque sentimos presión del jefe, de los compañeros o incluso de nosotros mismos. Nos cuesta soltar las ideas
de que si no estamos produciendo, estamos fallando. Eso es muy cierto, pero justamente por eso queríamos hablar del tema, para romper ese mito. El descanso no te hace menos trabajador, te hace más eficiente y más sano. Y en este episodio vamos a ir viendo, y hoy vamos a ir viendo todo eso con calma. Vamos a revisar qué dice la ley sobre los descansos, qué pasa cuando lo ignoramos, los distintos tipos que existen y cómo aplicarlos de manera efectiva en la vida. Además, al final vamos a dar algunos consejos y opiniones personales, porque esto no se trata solo de teoría, sino de cómo vivimos el trabajo y el descanso cada uno. Así que si estamos escuchando esto mientras trabajas, cocinas o viajas, te invitamos a tomarte este podcast como una pequeña pausa mental. Sí, este es tu momento de desconexión. Afloja los hombros, respira profundo y acompáñanos en esta conversación sobre cómo descansar. No es un lujo, sino una forma de vivir mejor. Bienvenido entonces a este nuevo podcast que estamos llamando Descansos Laborales. Y además, algo importante, este tema no es solo para quienes tienen un horario fijo o trabajan en oficina. También aplica para estudiantes, personas que hacen trabajos independientes o que están todo el día conectadas frente a una pantalla. A veces creemos porque trabajamos desde casa o no tenemos jefe, podemos saltarnos los descansos, pero en realidad el cuerpo y la mente igual los necesitan. Yo creo que este capítulo también nos va a servir para darnos cuenta de cómo los descansos influyen en nuestra calidad de vida, en nuestra salud y en forma que nos relacionamos con los demás. ¿Qué son los descansos laborales y por qué existen? Empecemos por lo básico. Los descansos laborales son pausas dentro de la jornada de trabajo que sirven para recuperar energía y prevenir el agotamiento físico o mental. Claro, y no se trata tan solo de un rato libre, son parte de los derechos laborales reconocidos por ley. La idea es de una persona no puede rendir igual si trabaja, por ejemplo, 8 horas seguidas sin parar. Exacto. Hay estudios que demuestran que hacer pausas cortas mejora la concentración, la memoria y la creatividad. En cambio, no descansar aumenta los errores y el estrés. A mí me pasa que cuando trabajo muchas horas seguidas, empiezo a hacer todo más lento. En cambio, si me levanto, tomo agua o camino, después rindo mucho mejor. Tal cual. Y eso demuestra que descansar no es perder el tiempo, sino intervenirlo en trabajar mejor. Yo creo que ahí está la clave de por qué existen los descansos. No solo porque la ley lo diga, sino porque el cuerpo humano necesita un ritmo, trabajo pausado, esfuerzo y recuperación. Si lo pensamos, todo en la naturaleza funciona con ciclos, el día y la noche, las estaciones, incluso la respiración. Pero en el trabajo moderno se perdió ese equilibrio. Muchas veces se glorifica la productividad extrema, el que estar disponible todo el tiempo, y se olvida que sin pausa no hay claridad mental ni creatividad. Además, los descansos no solo son físicos, también son emocionales. A veces necesitamos desconectarnos de lo que estamos haciendo para volver con otra perspectiva. Un descanso bien tomado puede cambiar totalmente la forma en que enfrentas una tarea e incluso mejorar las relaciones laborales, porque cuando uno está más descansado, también está más paciente, más atento y más empático. Así que los descansos existen, en parte para recordarnos que somos personas, no máquinas. ¿Qué pasa cuando no descansamos bien? Ahora hablemos del lado más humano. ¿Qué pasa cuando no descansamos las suficientes horas? Lo primero es que nuestro cuerpo se agota. Puede que no lo notes al principio, pero con el tiempo aparecen síntomas como dolores de cabeza, cansancio constante, falta de concentración y mal humor. Y también el rendimiento baja. A veces uno está frente al computador, pero no rinde igual. Comete errores, te cuesta pensar y todo se hace más pesado. Sí, porque el cerebro necesita pausas para reorganizar la información. Cuando no las tiene, el estrés aumenta y la memoria disminuye. Hay estudios que demuestran que trabajar sin descanso puede reducir la productividad hasta un 40%. Es decir, no descansar no te hace trabajar más, te hace rendir menos. Y a largo plazo puede llevar al burnout o síndrome del trabajador quemado. Esa sensación de estar agotado física y emocionalmente, sin motivación.
Yo creo que muchos lo han sentido alguna vez. Es cuando uno se levanta sin ganas, todo te molesta y sientes que el trabajo te supera. Además, no descansar bien afecta el sueño. Si trabajas con estrés acumulado o sin pausa, después cuesta desconectarse al llegar a casa, y eso genera un círculo vicioso. Y no solo afecta a uno mismo, también al entorno. Cuando la gente está cansada, aumentan los conflictos laborales, las discusiones y los malos tratos. Exactamente, por eso descansar también es una forma de cuidar el clima laboral y la convivencia. Y lo más curioso es que en muchas empresas todavía se valora el que no para nunca, como si eso fuera sinónimo de comprensión. Sí, ese es un error cultural. No descansar no te hace más responsable, te hace menos eficiente y menos saludable. En conclusión, cuando no descansas bien, perdemos todos, el trabajador, la empresa y la calidad del trabajo. Yo creo que lo más preocupante que hemos normalizado es el cansancio. Muchas veces escuchas a la gente decir, así es la vida, hay que aguantar, todos estamos estresados. Pero eso no debería ser normal. Vivir permanentemente cansado no es una señal de fortaleza, sino de desequilibrio. No respetar los descansos puede convertir el trabajo en una fuente de sufrimiento en vez de desarrollo. Y no se trata de trabajar menos, sino de trabajar mejor. Cuando las empresas y las escuelas y las personas entienden que el descanso es parte de la productividad, todo cambia. Se trabaja con más creatividad, mejor ánimo y menos errores. Así que más que una pérdida de tiempo, descansar es una inversión en el bienestar. Tipo de descanso y cómo aprovecharlos mejor. Ahora veamos cómo podemos aprovechar mejor los descansos, porque no se trata solo de parar un rato, sino de descansar bien. Exacto, podemos hablar de varios tipos de descanso. El más clásico es el de la colación, pero también existen los micropausas durante la jornada. Las micropausas son descansos de 3 a 5 minutos. Cada hora o cada hora y media sirven para estirarse, caminar, hidratarse o simplemente mirar algo que no sea una pantalla. Sí, y son muy recomendadas para quienes trabajan en oficinas o frente a un computador, porque previamente el dolor de espalda, la vista cansada y el estrés mental. Después están los descansos activos, que no implican quedarse quieto, sino moverse un poco. Estiramiento, ejercicio suave o incluso charlar con un compañero para despejarse. También están los descansos mentales o emocionales, que son igual de importantes, por ejemplo, salir un momento al aire libre, escuchar música o hacer respiraciones profundas. Y otro tipo de descanso es el descanso social, que tiene que ver con compartir con otros, conversar con tus compañeros o reírse un rato. También ayuda mucho a liberar tensión. Claro, porque el descanso no solo es físico, es también psicológico y emocional. Si en pausas solo sigues pensando en el trabajo, no estás descansando de verdad. Hay empresas que incluso implementan zonas de descanso o salas de relax, con sillones, café o música suave. No es lujo, es bienestar. Y hoy, con el teletrabajo, el tema del descanso cambió mucho. Antes las pausas eran más naturales, el café, la charla, en la oficina. Ahora si no lo planificas, terminas trabajando todo el día. Exacto. En casa uno tiene que poner límites, levantarse del escritorio, almorzar lejos del computador o hacer pausas cada cierto tiempo. En resumen, lo importante no es solo cuánto descansamos, sino cómo lo hacemos. Un descanso bien aprovechado nos recarga física y mentalmente. Y sobre todo, hay que quitarle ese estigma de perder tiempo. Descansar bien es parte de trabajar con inteligencia. Yo creo que también es importante cambiar la mentalidad sobre el descanso. No verlo como un lujo o una pérdida de tiempo, sino como parte de un equilibrio. Muchas personas sienten culpa al descansar, como si estuvieran dejando de cumplir. Pero descansar no te hace menos responsable, te hace más consciente de tus límites. Además, los descansos bien usados pueden convertirse en momentos de creatividad. Hay estudios que muestran que las mejores ideas surgen cuando el cerebro no está bajo presión. En mi caso, por ejemplo, muchas veces las ideas más claras me vienen cuando salgo a caminar o cuando me tomo un café sin pensar en nada. Así que aprovechar los descansos no es solo trabajar, es dar espacio a la mente para respirar y descansar de todo lo que... ¿Qué dice la ley sobre los descansos laborales? Hablemos ahora de lo que dice la ley,
Porque muchas veces la gente ni siquiera sabe que tiene ese derecho. Exacto. En Chile, por ejemplo, el Código del Trabajo señala que cuando una jornada supera las 5 horas continuas, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora, normalmente usado para almorzar o comer algo. Sí, se le conoce como tiempo de colación. Y algo importante es que ese tiempo no siempre se considera parte de la jornada laboral. Es decir, si trabajas de 9 a 18 horas, puede que la media hora de colación se sume aparte y dependiendo del contrato. Y hay casos distintos según el tipo de trabajo. Por ejemplo, en turnos nocturnos o faenas industriales, los descansos pueden organizarse de manera diferente, a veces con pausas rotativas para no detener la producción. En este caso, de quienes trabajan en comercios, restaurantes o atención al público, a veces las pausas dependen del flujo de clientes, pero aún así, el empleador está obligado a garantizar ese tiempo de descanso. También hay que mencionar los descansos semanales, como el domingo o equivalente en otros días. Y además en los feriados irrenunciables como el 1 de mayo o el 18 de septiembre, donde casi todos los trabajadores deben descansar. Y si no se respeta esos descansos, la Dirección del Trabajo puede aplicar multas importantes a las empresas. Exacto, porque el descanso no es un favor, es un derecho laboral. Incluso la Organización Internacional del Trabajo promueve los descansos como parte del derecho a condiciones laborales dignas. También hay normas especiales para sectores como el transporte, donde los conductores deben tener pausas obligatorias por seguridad. Imagínate lo peligroso que sería manejar muchas horas seguidas sin parar. Claro, en resumen, la ley protege el descanso porque es parte de la seguridad de salud laboral. No se trata solo de tomarse un break, sino de evitar accidentes y cuidar la salud física y mental del trabajador. En esta ocasión queremos dedicar un espacio especial a los profesores, inspectores y auxiliares, quienes día a día entregan su tiempo, energía y compromiso para el bienestar. Reconocemos la importancia de su labor, pero también la necesidad de su merecido descanso. Hola inspectora. Inspectora, ¿usted qué opinaría si le agregaran un día de descanso a la semana? Yo pienso que sería bueno tener un día más de descanso porque como siempre trabajamos 44 horas, yo creo que siempre es bueno descansar un día más. Hola inspector, ¿cree que en su trabajo se respeta adecuadamente el tiempo de descanso? Sí. Durante la jornada nosotros tenemos bastantes momentos que podemos utilizarlo descansando adecuadamente y también en las horas de almuerzo. Nos corresponde un buen tiempo, así que creo que aquí en el colegio se respeta exactamente el descanso laboral. Muchas gracias. Hola inspectora. Inspectora, ¿usted cree que en su trabajo se respeta adecuadamente el tiempo de descanso? El tiempo de trabajo, o sea, el tiempo de descanso nunca se respeta porque siempre te están llamando que necesitan algo y nunca lo respetan. Siempre tienes que estar comiendo apuradamente porque te solicitan algún papel o algún documento. Gracias. Profesor, ¿a usted le gustaría tener un día más de descanso aparte del fin de semana? La verdad es que a todos nos gustaría descansar más que trabajar. Sin embargo, estamos en una crisis como país y tenemos que producir trabajo, tenemos que trabajar para que el país crezca. Si no trabajamos, no crecemos. Entonces hay una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que aportar al país. Por lo tanto, yo creo que al menos en la educación descansar 2 días es más que suficiente. Además, consideremos que también los profesores en el sistema de educación tienen prácticamente 2 meses y medio de vacaciones, considerando las vacaciones de invierno, fiestas patrias y de verano. Entonces creo que es más que suficiente, creo que es lo justo. Así que eso pues, mi amigo. Ya, muchas gracias. Listo. Bueno, llegamos al final de este capítulo y la verdad es que después de todo lo que conversamos hoy, me quedo pensando en algo. Qué poco valor le damos al descanso. En el trabajo, en la casa, en los estudios. Siempre creemos que rendir más significa estar ocupados todo el tiempo. Pero al final eso no nos hace más productivos. Nos hace más cansados, más distraídos y muchas veces más infelices. Siento que nos han enseñado desde chicos a ver el descanso como una pérdida de tiempo. Es como si parar fuera a rendirse, y no debería ser así.
El descanso debería verse como una herramienta para rendir mejor, pensar mejor y para disfrutar más de lo que hacemos. Porque si trabajas o estudias sin parar, puede que cumplas metas, pero a costo de tu salud, y ningún logro vale tanto si lo consigues agotado o sin disfrutar del proceso. Muchas veces el cuerpo avisa de distintas formas. Te cuesta concentrarte, te duele la cabeza, te duele la espalda o simplemente te sientes sin ganas de nada. Y en lugar de parar, seguimos forzando la máquina y eso tarde o temprano pasa la cuenta en el cuerpo y la mente, ya que no son infinitos. Hemos llegado a un punto en que estar agotado se volvió una especie de medalla de honor. Escuchamos frases como no he dormido nada pero sigo, o trabajé todo el fin de semana, como si fuera admirable. Y lo peor es que muchas veces se felicita a la gente por eso, cuando en realidad eso debería preocuparnos. Porque no descansar no te hace más responsable, te hace más vulnerable. El descanso no es debilidad, es sabiduría. Es entender que para dar lo mejor de ti tienes que cuidarte primero. Descansar no significa dejar de ser productivo. De hecho, los países donde más se respeta el tiempo libre son los que tienen los niveles más altos de productividad y bienestar. Porque la gente que descansa bien trabaja mejor, llega con más ganas, más energía y comete menos errores. Y también mejora el ambiente laboral. Cuando una persona está descansada tiene más paciencia, más empatía y se comunica mejor con los demás. En cambio, cuando estás agotado, todo te molesta, te frustra fácil y afecta a todo el equipo. Y eso no solo pasa en el trabajo, también pasa en la casa, en la vida personal, cuando uno está cansado, incluso las relaciones se resienten. Te cuesta escuchar, compartir y disfrutar. Por eso los descansos no solo son una cuestión laboral, son una cuestión de salud mental, emocional y social. Yo pienso que deberíamos empezar a ver el descanso como un derecho humano básico, no como un privilegio de algunos pocos que se lo ganaron.